Entren bien. En el día de hoy Daniel nos va a colaborar con la grabación de la clase. Se me indica, Daniel, cuando ya esté listo. Ya está grabando, bro. Listo, entonces, muy buenas tardes, noches. Vamos a empezar en estos momentos con el tema de integración trigonométrica. Entonces, para el tema de integración trigonométrica, esta técnica de integración, ¿sí? Técnica de integración trigonométrica, entonces, ¿ahí están viendo bien? Señor. Bueno, entonces esa técnica de integración trigonométrica, ¿en qué consiste? Entonces, las integrales presentan en sus integrandos las razones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para esta técnica de integración, se emplean las entidades trigonométricas. Según cada tipo, según el tipo, ¿no? Y característica específica que describe el integrante. Entonces, quiere decir que para esta técnica de integración, por supuesto, pues vamos a requerir de las identidades trigonométricas como tal. Entonces, esto quiere decir que esta técnica de integración se va a subdividir en tres tipos, o en tres tipologías que deben cumplir, digamos, los integrandos. Recuerden que los integrandos, en este caso hablamos de los integrandos, es la expresión funcional que está entre el símbolo del integrador y el respectivo diferencial. Entonces, eso es lo que recibe el nombre de integrando. Entonces, estamos hablando precisamente de esta expresión. Entonces, entre estos ejemplos, entonces vamos a hablar de los tipos. Entonces, tipo 1. El tipo 1 es cuando la... Profe, ¿Eh? qué pena es que hay compañeros en la sala de espera. Darly, ya le di ingresar. ¿Es ella? Darly Yelitza. ¿Será? Porque es la única que me Sí. está solicitando ingresar. Ya le di ingresar. Ah, vale. Estoy esperando a que pueda ingresar. Pues ahí está como en espera. Bueno. Entonces, tenemos acá que las de tipo 1, entonces, sus integrandos
presentan las razones trigonométricas del seno o coseno elevados a potencias pares. Esa es la característica para este tipo 1. Entonces, en ese sentido, ya, ahora sí ingresó ella. Ya ingresó. Entonces, para este caso estoy hablando de integral de el seno de ax elevado a la potencia m por dx. Estamos hablando de integral del coseno de ax elevado a la potencia m por dx. O también se puede presentar integral tanto del seno de ax elevado a la potencia m multiplicado por la integral del coseno de ax elevado a la potencia n por el diferencial de dx. Entonces, es de resaltar aquí el hecho de que estas exponentes, por supuesto, son pares. Entonces, donde M y N son pares. ¿Listos? Entonces, de acuerdo a esa característica, pues antes de poder abordar esta técnica, tengo que recordarles algo importante a tener en cuenta aquí, para no tener que estar haciendo sustitución simple cada rato. Entonces, como especie de observación, voy a colocar aquí nota. Entonces, hay dos cosas importantes a mencionar. Entre esas es que la integral de seno de ax, ¿a qué sería igual? Por dx. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de plantearles a ustedes es que, literalmente, entonces yo puedo decir que aplico la sustitución simple tomando el ángulo, sea u igual a ax. Entonces derivamos u con respecto a x y el resultado es a. Posterior a ello, entonces me queda que de u es igual a por dx. A por dx, ahí sería. Pero como observan ustedes, aquí técnicamente solo se encuentra el diferencial de dx. Entonces, ¿qué hacemos con esa expresión de a? Entonces, esto me queda que de u sobre a es igual al de x. Entonces, esto me queda integral del seno de qué. Entonces, ¿quién es ax? En este caso, ax, para nuestro caso, ¿quién es la famosa sustitución simple? U. ¿Y quién es el de x? Para nuestro caso, el de x es de u sobre a. Por cuestiones de linealidad, yo puedo extraer la constante, 1 sobre a, y quedaría integral del seno. ¿Cuánta es la integral del seno? Entonces, conclusión, tenemos allí que la integral del seno de ax por dx sería igual, entonces, observamos que entonces nos va a dar el recíproco, 1 sobre a, y la integral del seno es menos coseno de u. Entonces, efectivamente, lo que hemos llegado a considerar aquí es que entonces la integral del seno de ax por dx sería igual a menos 1 sobre su recíproco por el coseno, ¿quién era u? Es ax.
Entonces, esa expresión numérica que acompaña al ángulo de la función trigonométrica va a ser su recíproco multiplicando a la antiderivada, es decir, a la integral del seno, que en este caso sería menos coseno de AX. Entonces, esto es una caracterización que necesito que la tengan ahí presente. Y de acuerdo a esta caracterización, lo mismo va a suceder si estuviéramos hablando de la integral del coseno. Entonces, aquí nuevamente lo mismo, nos tocaría hacer sustitución simple. En este caso, la sustitución simple, ¿cuál sería? Entonces, tenemos que sea U igual a ¿qué? A X. Derivamos U con respecto a X y eso me da efectivamente igual a ¿qué? A A. Entonces, tengo que el diferencial de U es igual a A por dx. Y vuelve y juega. ¿Qué tenemos acá? En este caso yo tengo aquí el de X solo. Entonces simplemente esto sería, entonces de U sobre A sería igual al de X. Entonces esto me queda integral del coseno de qué? Entonces, ¿quién es AX? En nuestro caso, ¿quién es AX? U. ¿Y quién es el de X? De U sobre A. Por propiedad de linealidad se extrae la constante, 1 sobre A, y me queda integral del coseno. ¿Cuánto nos da la integral del coseno? Entonces, entendemos que la integral del coseno de AX por DX es igual a ¿qué? Entonces, sería el recíproco de la expresión numérica que acompaña al coseno, 1 sobre A, y la integral del coseno que es seno de U, más la constante. O sea que finalmente esto sería 1 sobre el recíproco de esa, el recíproco de A, de esa expresión numérica que está multiplicando, acompañando al ángulo de la función trigonométrica, multiplicado por el seno de AX más X. Entonces, tener esto presente, siempre que sea una expresión compuesta. Entonces aquí tenemos, por supuesto, entonces que la integral del coseno de AX por DX es precisamente igual a 1 sobre su recíproco del seno de AX más X. Entonces, dos cosas importantes a tener en cuenta. Entonces, tanto esta expresión como esta información de acá. ¿Listos? Y podríamos generalizar. De esta manera podríamos generalizar diciendo que técnicamente, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo que, por decir algo, la integral, un ejemplo de lo que estoy explicando acá, antes de proceder a la técnica de integración, un ejemplo, integral de secante al cuadrado de 3x por dx, ¿cuánto sería? Entonces, si ustedes observan aquí, la expresión de secante al cuadrado, es decir, ¿cuál es la función que al derivarse me da secante cuadrado? ¿Cuál sería esa función, chicos? Tangente. Muy bien, correcto. Entonces, esto sería un tercio, porque es el recíproco de la expresión numérica que acompaña al ángulo de la función trigonométrica. Entonces, sería un tercio de la tangente que acaban de decir ustedes, ¿de quién? De 3x. ¿Sí está claro? Entonces, esa es una forma. Ahora, yo podría también preguntarles, ¿cuál es la integral del coseno de un tercio de x? Un tercio de x. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es el recíproco de un tercio? ¿Cuál es el recíproco de un tercio, chicos? Pues el recíproco es, en este caso de un tercio sería 3. Entonces sería 3 y la integral del coseno es seno. ¿De qué? De un tercio de x más la constante.
¿Más o menos entendible la cuestión hasta ahí? Nos pueden preguntar cuál es la integral de del seno de 5x por dx. ¿Cuánto sería esa integral? Si fuese de 5x. Entonces, ¿cuál es el recíproco de la expresión de 5? Un quinto, ¿cierto? Primero que todo sería un quinto. Pero la integral del seno es menos, entonces sería menos un quinto del coseno ¿de qué? De 5x más la constante. ¿Más o menos entendible hasta ahí o no, jóvenes? Lo que estoy tratando de preguntar. Entonces, podríamos decir integral, por ejemplo, de cosecante al cuadrado de un medio de x. De un medio de x. ¿Cuál sería el recíproco ahí de un medio? Primero que todo, ¿cuál sería el recíproco de un medio? 2. ¿Y cuál es la función que al derivarse me da cosecante cuadrado? Menos cotangente. Sería menos cotangente, correcto, de un medio de x, ¿cierto? Entonces, ¿ha quedado claro este tipo de situación para no tener que estar haciendo constantemente sustitución simple? Abordada esta situación que me interesaba que la tuvieran clara, entonces voy a proceder a explicar la otra contraparte de lo que sigue acá. La otra parte que quiero explicarles a ustedes técnicamente dice lo siguiente. Tiene que ver precisamente con qué identidades trigonométricas necesitaríamos para cuando la función seno o la función del coseno, que forman parte del integrando de la integral que estamos evaluando, están elevadas a potencias pares. Entonces se habla de las identidades trigonométricas de ángulos dobles. De las identidades trigonométricas de ángulos dobles, ¿a qué se refiere? Entonces sería lo siguiente. Entonces tenemos que el seno de 2 alfa, ¿a qué es igual? Entonces 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa. Y tenemos la otra expresión que coseno de 2 alfa, ¿a qué es igual? Entonces es igual al coseno al cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. De esta expresión vamos a deducir dos formas de poder reescribir el coseno cuadrado y el seno cuadrado a partir de ángulo doble. Pero para hacer eso, entonces necesito recordar la identidad pitagórica. La identidad pitagórica ¿cuál es esa famosa identidad pitagórica? Entonces nosotros tenemos una identidad pitagórica que dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. De esa famosa identidad pitagórica, entonces se deducen dos identidades que vamos a necesitar, dos expresiones. Esas dos expresiones son las siguientes. Una de ellas es que el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y la otra es que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Entonces, con esas particularidades que tenemos acá, entonces voy a proceder para poder
utilizar esta identidad, la de ángulos dobles. Entonces tenemos como tal que el coseno de 2 alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Entonces voy a sustituir coseno cuadrado de alfa, precisamente la voy a sustituir por esta expresión. Entonces tendríamos aquí coseno de 2 alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa, ¿cierto? Que es esa expresión, y luego seguido de eso sería menos seno cuadrado de alfa. Tenemos términos semejantes. Y entonces encontramos que coseno de 2 alfa es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Entonces, de acá nosotros lo que puedo hacer ahora es intentar que esta expresión seno cuadrado de alfa me quede solitario allí. Entonces lo voy a pasar. Lo que voy a hacer es que tomo esta expresión de acá y la vamos a llevar para el extremo izquierdo. Y el coseno de 2 alfa lo voy a llevar para el extremo derecho. Entonces esto nos quedaría 2 seno cuadrado de alfa igual a 1 menos coseno de 2 alfa. Y puntualmente quiero despejar el seno cuadrado de alfa. Entonces llegamos a que seno cuadrado de alfa sería igual a ¿qué? A 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Y esa es la expresión que quería que ustedes tengan presente. Esta es seno cuadrado de alfa escrito en términos del ángulo doble. Es decir, que si aquí el ángulo es alfa, seno al cuadrado de alfa, pues será 1 menos el coseno del doble de su ángulo dividido entre 2. Ahora, esa fue iniciando desde ese punto de vista. La otra posibilidad sería aquí, nuevamente retomo nuevamente la expresión coseno de 2 alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Entonces ahora lo que voy a hacer es sustituir seno cuadrado de alfa, que es igual. Entonces tenemos allí la expresión de que coseno de 2 alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos ¿a qué es igual seno cuadrado de alfa? Entonces seno cuadrado de alfa efectivamente es esta expresión. Entonces, ¿qué es? 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces, ¿qué obtenemos? Que coseno de 2 alfa es igual al coseno cuadrado de alfa, menos por más da menos 1, y menos por menos da más coseno cuadrado de alfa, y tenemos términos semejantes. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, entonces esto nos da coseno de 2 alfa es igual a 2 veces el coseno cuadrado de alfa menos 1. Puntualmente de ahí, ¿qué puedo deducir? Podemos deducir entonces, si yo necesito que esta expresión del coseno cuadrado de alfa despejarlo, entonces quedaría la cuestión de tomar este 1 y pasarlo para el extremo izquierdo. Entonces quedaría 1 más el coseno de 2 alfa igual a 2 veces el coseno cuadrado de alfa.
Y despejando, esto quedaría 1 más el coseno de 2 alfa sobre 2 es igual al coseno cuadrado de alfa. Y esa sería nuestra otra identidad. Hablo en términos de coseno cuadrado descrito en términos de ángulo doble. Como ven ustedes, aquí tendríamos entonces esto nos quedaría que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más el coseno del doble de su ángulo dividido entre 2. Estas dos identidades principalmente son las que vamos a emplear para este tipo de integrales. Es decir, integrales cuyos integrandos, seno y cosenos, están elevados a potencias pares. Entonces, esas van a ser nuestras identidades de combate, digamos de lucha, que ahí vamos a utilizar para esta partecita. Por favor, les voy a tomar una foto para que la compartan, ¿verdad? ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? Chicos, preguntas, inquietudes, más o menos recordaron lo que es esa identidades trigonométricas de ángulos dobles, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa situación, voy nuevamente aquí hacia la parte inicial que teníamos. Entonces ya tenemos estas caracterizaciones. Fíjense que inicialmente lo que quise fue caracterizar, pues a qué es igual estas integrales, pero aquí es donde vamos, ¿cierto? Entonces estoy con las de tipo 1. Cuando sus integrandos presentan las razones trigonométricas del seno o coseno, o ambas, elevadas a potencias pares. Entonces vamos a utilizar las dos identidades que hemos mencionado. ¿Cuáles son esas dos identidades? Chicos, ¿cuáles son esas dos identidades que entonces se utilizarían? Entonces, las dos identidades, ¿sí? Luego se emplean o se usan las identidades de ángulos dobles y en este caso, ¿cuáles son esas dos identidades? ¿Cuáles serían? Entonces, por favor, ¿cuáles? La primera de ellas, ¿cuál es? Que el seno cuadrado de qué? Igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Muy bien, sobre 2. Correcto. Entonces, no olvidar que el seno cuadrado de alfa lo podemos reescribir en términos de ángulos dobles y es 1 menos el coseno del doble de su ángulo. El doble de su ángulo. El doble de su ángulo. Dividido entre 2. Esa es para la del seno cuadrado de alfa. ¿Y cuál es la que es para el coseno cuadrado de alfa? La otra identidad, ¿cómo es? La otra que vamos a utilizar también es que coseno cuadrado de alfa, ¿a qué sería igual? A 1 más el coseno del doble de su ángulo dividido entre 2. ¿Listos? Estas serían las dos expresiones allí. Bien. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para practicar esta parte que hemos mencionado acá. Entonces, ejemplo, evalúe integral del seno al cuadrado de 3x por dx.
¿Cómo sería ahí para esa integral? Entonces, como ven ustedes, solo aparece la función trigonométrica del seno, o la razón trigonométrica del seno, elevado a una potencia par. Entonces, como está elevado a una potencia par, en este caso específico utilizamos entonces la identidad trigonométrica de ángulos dobles referente al seno cuadrado de ese ángulo. Entonces, ¿cómo quedaría? En este sentido, entonces, tenemos acá integral del seno al cuadrado de 3x por dx sería igual a ¿qué? Por identidad trigonométrica, entonces esto es lo mismo que tener integral de 1 menos el coseno del doble de su ángulo dividido entre 2 por dx. Y en este caso, cuando hablo del doble de su ángulo, entonces estoy haciendo referencia a que su ángulo es ¿cuánto? 3x, entonces el doble de su ángulo. ¿Cuánto vendría siendo, chicos? O señoritas, ¿cuánto vendría siendo ahí? Entonces esto sería un medio, lo puedes traer por linealidad y quedaría la integral de 1 menos el coseno de ¿qué? De 6x por dx. Posterior a eso, entonces yo puedo ahora separar esa integral por propiedad de linealidad, puedo separarlo y quedaría un medio que multiplica a la integral de ¿qué? 1 multiplicado por el diferencial de x me da dx. Luego quedaría menos integral de coseno de 6x multiplicado por el diferencial de x. Entonces, efectivamente, tenemos un detalle importantísimo que recordar, y es que esas integrales son directas. Lo único importante acá de tener en cuenta es que la integral del coseno no es sencillamente integral del coseno de x. Fíjense que está compuesto. La expresión de x está acompañada de una expresión numérica diferente de 1, que en este caso es 6. Entonces hay que tener cuidado cuando vayamos a evaluar esa integral. Entonces, un medio que multiplica. ¿Cuánto es la integral de x? X. Pero ¿cuánto sería la integral del coseno de 6x? Entonces recuerden que es el recíproco de la expresión numérica que acompaña al ángulo de la función trigonométrica, un sexto. ¿Y cuánto es la integral del coseno? Seno de 6x, ¿cierto? Más la constante. Entonces, finalmente, ¿cuánto nos da esta integral? Entonces, la integral de seno al cuadrado de 3x por dx sería igual a ¿qué? ¿A qué sería igual? Entonces, un medio de x, ¿sí? Aplicando distributiva con el producto, un medio de x menos un doceavo del seno de 6x más la constante. ¿Listos? Esa sería nuestra integral. ¿Preguntas y inquietudes hasta ahí? Chicos, señoritas, ¿todo está quedando claro hasta ahí? En ese primer ejemplo. Hello, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, bien. Vamos a la siguiente integral. Pongámosle un poquito más de situación incómoda. Evalúe la integral de, por ejemplo, coseno elevado a la 4 de 2x por dx. Entonces, tenemos allí integral del coseno a la 4 de 2x por dx. ¿A qué sería igual esa expresión? Como está coseno elevado a la 4, aquí lo primero que tendríamos que hacer es descomponer la expresión del coseno a la 4. Lo podríamos hacer de dos maneras. Coseno al cuadrado de 2x por coseno al cuadrado de 2x por dx. O la otra forma sería integral del coseno
de al cuadrado de 2x elevado al cuadrado por dx. Cualquiera de las dos formas completamente válida. ¿A qué voy con eso? Si lo miramos desde esta perspectiva, desde la primera, entonces, ¿a qué sería igual el coseno cuadrado de 2x? Entonces, aplicando la identidad Pitágoras, la identidad de ángulos dobles. ¿A qué sería igual? Entonces, en este caso estoy hablando de que aquí el ángulo es 2x, 2x. Entonces, ¿sería qué? ¿Igual a qué, chicos? 1 más el coseno del doble de su ángulo sobre 2. Lo mismo aquí para este coseno cuadrado de 2x sería 1 más el coseno del doble de su ángulo sobre 2. Si lo miramos desde este otro punto de vista, sería la integral de qué? Es la misma situación. ¿A qué es igual? En este caso, por identidad trigonométrica de ángulo doble, el coseno cuadrado de 2x, ¿a qué sería igual? Entonces sería 1 más el coseno del doble de su ángulo sobre 2 elevado al cuadrado. Cualquiera de las dos formas es exactamente equivalente. ¿Sí? Vamos a llegar a lo mismo. Entonces tenemos acá que efectivamente la integral de coseno a la 4 de 2x por dx, ¿a qué sería igual? Entonces, según esto, lo que tenemos ahí, por propiedad de linealidad, ¿qué puedo extraer de esta integral? De una vez, 2 por 2 es un cuarto de la integral de qué. Entonces, ¿qué me quedaría? 1 más el coseno de 4x multiplicando a 1 más el coseno de 4x por dx. Y en esta otra expresión, pues esto nos quedaría integral de qué? De 1 más el coseno de 4x, toda esa expresión elevada al cuadrado, sobre 2 elevado al cuadrado por dx. Bueno, aquí quiero resaltarles una cuestión importante que ustedes deben recordar. Esto de acá es un producto de conjugado. Son exactamente, bueno, producto de conjugado, no, perdón, es un binomio cuadrado lo que hay acá. Son dos expresiones exactamente iguales. Luego está claro que podríamos escribirla de esta manera, ¿cierto? Entonces, es desarrollar un binomio cuadrado. Entonces sería un cuarto de ¿qué? Integral el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo por dx. ¿Listos? Eso es lo que tendríamos allí. Las dos formas nos llevan a lo mismo, ¿sí? O sea, simplemente quise escribirla de manera diferente, como para que se den cuenta que llegamos a lo mismo. Escrita de esta manera o escrita de esta manera, estamos llegando al desarrollo de un binomio cuadrado. Pero da luego de eso. Entonces tenemos allí que la integral
del coseno a la 4 de 2x por dx es igual a ¿qué? Entonces es igual a un cuarto que multiplica a ¿qué? Bueno, un cuarto que multiplica la integral. En este caso esto daría 1. Bueno, realmente podríamos escribirlo de esta manera. Un cuarto que multiplica. Y le podemos aplicar de una vez linealidad, separando. Entonces, un cuarto que multiplica a la integral. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Pues va a seguir siendo 1, multiplicado por el diferencial de x, más 2 veces la integral del coseno de 4x por dx. Y más la integral de coseno al cuadrado de 4x por dx. Efectivamente, cuando voy a desarrollar esa integral, entonces esto me queda, esta es directa, x, la integral de x, y acá en este caso, pues recordarles que aquí la expresión del ángulo de la función trigonométrica, la expresión numérica es diferente de 1, es 4. Entonces, por supuesto, aquí va a aparecer el recíproco. Entonces, no solamente va a ser 2 que multiplica a ¿qué? Al famoso recíproco que sería un cuarto. ¿Y cuánto es la integral del coseno de 4x? Pues un cuarto, primero que todo el recíproco, un cuarto del seno de ¿qué? De 4x. Y para la integral del coseno al cuadrado, vuelve y juega. Utilizamos nuevamente, ¿qué tendríamos que utilizar? Nuevamente tendríamos que utilizar la identidad trigonométrica de ángulo ¿qué? Doble. ¿Por qué? Porque la función trigonométrica del coseno está elevada a ¿qué potencia? Al cuadrado. Entonces esto nuevamente sería ¿qué? Sería 1 más el coseno del doble de su ángulo, ¿cierto? Sobre 2 por el diferencial de x. Entonces en este caso, pues, el doble de su ángulo, 4x. Bueno, entonces esto quedaría un cuarto que multiplica a x más un medio del seno de 4x más un medio, y entonces me queda aquí integral de ¿qué? De 1 más el coseno de 8x por dx. Entonces esto quedaría un cuarto que multiplica a x más un medio del seno de 4x más, aplico linealidad para separar esto, entonces quedaría un medio que multiplica la integral de 1 por dx de x, más por más da más un medio que multiplica la integral del coseno de 8x por dx. Bueno, entonces, algo importante a resaltar nuevamente aquí es el hecho de que esta integral que contiene al coseno de 8x, entonces ahí se va a utilizar el recíproco. Siempre que ese ángulo presente un coeficiente numérico, acompañando un coeficiente numérico distinto de 1, se utiliza el famoso recíproco. Entonces, no olvidar eso, entonces esto quedaría un cuarto que multiplica a x más un medio del seno de 4x más un medio, la integral de dx es x, más un medio que multiplica el recíproco. Entonces, en este caso sería un octavo del seno de ¿qué? De 8x, y efectivamente aquí esto cerraríamos más la constante. Tenemos términos semejantes. ¿Cuánto es 1 más un medio de x? O sea, un x más un medio de x. Eso nos quedaría
un cuarto que multiplica ¿a qué? A 3 medios de x más un medio del seno de 4x más un 16avo del seno de 8x. Y entonces nuestra integral del coseno a la 4 de 2x por dx, ustedes se están dando cuenta que el procedimiento es bastante extenso, ¿cierto? Entonces esto termina siendo igual a ¿qué? Respuesta final. Esto sería entonces 3 octavos de x más 1 octavo del seno de 4x más un 64avo del seno de 8x más la constante. Esa sería la solución de esa integral. Fíjense este segundo ejemplo. ¿Qué tal les pareció ese segundo ejemplo? Preguntas, inquietudes hasta ahí. ¿Está entendible? Esa es la forma más corta de hacerlo, profe. No, no hay formas más cortas. Lo que usted va a encontrar es un teorema en el libro de ustedes deciden, donde a ustedes les dan una forma generalizada para este tipo de potencias. Es decir, aquí en el libro de decir ustedes van a encontrar precisamente que dice la integral del seno de ax elevado a una potencia par. ¿Sí? Cuando esto es una potencia par, hablan aquí cuando m es par, y ellos ahí le plantean a usted una expresión. Esto cuando m es par. Y de igual manera se la plantean para cuando m es impar. Pero en este momento, pues, digamos, para el caso que nosotros estamos analizando es este primero, que es cuando es, la expresión es ¿qué? Par. Más que todo el teorema habla es para cuando es par. Y en el libro de sí se encuentra. Lo mismo cuando hablamos de la integral, hay un teorema que habla de eso. La integral del coseno de ax elevado a esa potencia par también. Allí también les plantean cómo se evalúa. ¿Sí? Esto es cuando m es par. Repito, esto está en el cálculo de sí. Ahí lo plantean, ¿no? En ambas partes plantean esto. Y los estudiantes en los parciales lo utilizan. Más que todo, pues, esto se lo validan, o sea, se lo utilizan y es válido. Es válido, pues. Pero, más que todo, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando lo aplique. ¿Listo? Es válido. En el libro de sí usted lo encuentra. ¿No? Hagan la lectura. Quien quiera utilizar, digamos, la manera de recortar el camino. Porque, por ejemplo, aquí era a la 4, pero es que ustedes en un previo pueden encontrarse, no en el previo conmigo, hablo a nivel de parcial de escuela, puede decir coseno a la 6 de un tercio de x. Entonces, creería que ahí es necesario utilizar este famoso teorema. ¿En dónde está? En el libro de SIL de ustedes, en el que texto guía. Esa es la sección de integración trigonométrica. Profe, ¿Señor? tengo una pregunta. La fórmula que colocó al principio de la clase, la que está a la izquierda del tablero, ¿pueden moverla acá un momento y qué hacer las preguntas de eso? Sí, ¿qué pasa con esa? Pues ahí se nos muestra pues la integral del seno y la integral del coseno, y pues después muestra que ese seno y ese coseno que están elevados a una misma m, pues están metidos en una sola integral, pero eso es como que de eso se aplica si eso es seno y coseno están sumando, restando, multiplicando o... Se aplica cuando el seno o el coseno estén elevados a potencias pares. 2, 4, 6, 8. Ahora, el seno y el coseno pueden estar multiplicándose. También podrían estar sumando, pero si están sumando, lo que hace usted es que los separa por linealidad, ¿no? Estaríamos hablando de dos integrales. Pero si están multiplicando, es el ejemplo que a continuación voy a presentarles. Ya entendí que confundí que pues de que uno era una respuesta a otra y pues no era. Entonces todo bien. Ok.
¿Le puede tomar una foto, Tomás? Tomás, perdón. Bueno, ahora voy a presentarles otro ejemplo donde, por ejemplo, estén multiplicándose las dos funciones. Dice, evalúe la integral de seno, digamos, al cuadrado de 1/2 de x por el coseno al cuadrado de 1/2 de x. Por supuesto, mantienen el mismo ángulo, ¿no? Mantienen el mismo ángulo. Siempre es así para esta primer tipología. Entonces, aquí en este caso, ¿qué hacemos para este tipo de técnica de integración? Entonces, cuando hay un producto, entonces observen ustedes que aquí estoy hablando de integral del seno al cuadrado de 1/2 de x multiplicado por el coseno al cuadrado de 1/2 de x por dx. Entonces, las identidades pitagóricas no encajan aquí, sino lo que encajan son las identidades de ángulos dobles para el seno cuadrado y el coseno cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Entonces, automáticamente esto quedaría 1, ¿sí? Seno al cuadrado de 1/2 de x, eso sería 1 más el ¿qué? Más el coseno o menos seno. Es 1 menos coseno del doble de su ángulo sobre 2. ¿Qué multiplica? La del coseno cuadrado, ¿cómo sería? 1 más el coseno del doble de su ángulo sobre 2, ¿cierto? Y esa expresión por dx. ¿Quién era el ángulo? En este caso, ¿quién era el ángulo? Entonces, quiero resaltarles que el ángulo era 1/2 de x. Entonces, 1/2 de x. ¿Cuánto nos daría entonces en ese caso esa expresión? Entonces, esto quedaría 1/4, por propiedad de linealidad, se puede extraer en 1/4, y quedaría 1 menos el coseno de ¿qué? 2 por 1/2, eso se simplifica y queda simplemente x. 1 menos coseno de x, que multiplica a 1 más el coseno de ¿qué? Lo mismo, 2 por 1/2, entonces eso termina siendo x por dx. Este tipo de producto que tenemos acá se conoce con el nombre de producto de conjugados. El producto de conjugados aquí es igual, chicos. ¿Qué recuerdan ustedes? Señoritas, jóvenes, ¿a qué es igual el producto de conjugados? Son exactamente igual los términos, lo único que cambia es el signo de la mitad. Pues queda el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado, pero el segundo es negativo. Bueno, tiene menos adelante. La diferencia al cuadrado. Una diferencia de cuadrados, sí señor. Entonces, ustedes recordaron que automáticamente esto nos daría a al cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, ese producto de conjugados, el producto de conjugados está relacionado con la diferencia de ¿qué? De cuadrados. En ese sentido, estoy hablando de que precisamente aquí entonces el producto de extremos, ¿verdad?
Y eso me da como resultado una diferencia de cuadrados, ¿sí? Lo recordamos ya todos, ¿cierto? En palabras de lo que ustedes acaban de decir. Entonces, esto quedaría que la integral que estamos abordando es seno cuadrado de 1/2 de x multiplicado por el coseno cuadrado de 1/2 de x por dx es igual a ¿qué? ¿A qué sería igual entonces? Entonces sería igual a ¿qué? 1/4 integral de ¿qué? Entonces nos queda 1 menos por más da menos y coseno por coseno, eso es coseno ¿qué? Al cuadrado de x por dx. Aplico linealidad, entonces separamos, esto queda 1/4 que multiplica la integral 1 por dx de x menos 1/4 que multiplica la integral del coseno al cuadrado de x por dx. Y aquí vuelve y juega. Tendríamos que utilizar identidad de ángulos ¿qué? Nuevamente identidad de ángulo doble. ¿Por qué? Porque me aparece el coseno elevado al cuadrado. Siempre que el coseno o el seno estén elevados a potencias pares, la identidad que vamos a utilizar es la de ángulos dobles. De esto me quedaría 1/4 de x menos 1/4. Aplico la identidad, entonces sería 1 más el coseno del doble de su ángulo dividido entre 2. Finalmente, el resultado aquí, entonces, entre esa parte consecutiva sería 1/4 de x menos 1/8. Por linealidad extraemos el 1/2, entonces queda 1/8 de la integral que multiplica la integral 1 más el coseno de 2x por dx. Separamos por linealidad nuevamente, entonces esto quedaría 1/4 de x menos 1/8 que multiplica la integral de 1 por dx de x menos por más da menos 1/8 que multiplica la integral del coseno de ¿qué? De 2x por dx. Esto finalmente entonces nos da 1/4 de x menos 1/8 de x, porque la integral de x es de x, y aquí sería menos 1/8 multiplicado por el recíproco, ¿cierto? En este caso, 1/2. ¿Y cuánto es la integral del coseno de 2x? 1/2 de ¿qué? Del seno de 2x. Entonces, finalmente podemos concluir que esta integral, entonces, ¿a qué sería igual? La integral, entonces, del seno al cuadrado de 1/2 de x por el coseno al cuadrado de 1/2 de x por dx sería igual a ¿qué? ¿Cuánto es 1/4 de x menos 1/8 de x? 1/8 de x. Y acá esto sería menos 1/16 del seno de 2x más la constante. Entonces, fíjense que aquí con este ejemplo claramente estoy mostrándoles a ustedes que también pueden estar presentes las dos funciones, tanto el seno multiplicando el coseno y ambas estando elevadas a potencias pares. No necesariamente tienen que tener la misma potencia, como aquí fue en este caso específico, la misma potencia. Puede estar el uno elevado a la 2, el otro elevado a la 4, el uno elevado a la 6, el otro al cuadrado, a la 4 y el otro a la 6. En fin, pueden estar elevados a potencias pares distintas. Lo que sí se requiere es que tengan el mismo ángulo, ¿no?
¿no? El mismo ángulo sí lo deben preservar para este tipo de integral tipo 1 que estamos viendo acá. Posterior a esta parte procedimental que quise mostrarles ahí, en este ejemplo, pues en este ejemplo número 3 que estamos realizando acá, ¿cierto? Entonces quiero ahora mostrar la de tipología 2. ¿Cuáles serían las de tipología 2? De tipo 2 serían aquellas integrales que presentan integrandos conformados por la función del seno y coseno, pero que están elevadas a potencias ¿qué? Impares. ¿Qué pasa cuando son impares las potencias? O cuando una de las dos tiene potencia impar. Fíjense que para este tipo 1, obligatoriamente ambas tienen que tener potencia par, si están multiplicándose. O si están de manera individual, como son estos casos, también tienen que estar elevados a potencias pares. Pero la de tipo 2, que les voy a presentar a continuación, se requiere que, si está de manera individual, pues que esté elevado a una potencia impar. Pero si hay un producto de seno con coseno, solo se requiere que una de las dos estén elevadas a potencia ¿qué? Impar. Una puede estar elevada a potencia par y la otra impar. En ese caso se podría. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, inquietud, chicos? Entiende. Entonces vamos hacia la de tipo 2. ¿Qué pasa con la de tipo 2? Las de tipo 2, entonces, las integrales presentan en sus integrandos las razones trigonométricas del seno o coseno elevadas a potencias impares. Es decir, dos puntos. Entonces tenemos integral del seno de ax elevado a la potencia par, impar, perdón, una potencia impar, llamémosla m. Está la integral, la otra posibilidad es que la integral puede estar coseno elevado también a esa potencia impar. O la otra posibilidad que se puede presentar acá es que acá en este caso seno de ax multiplicado por el coseno de ax por dx m y n, ¿sí? Hasta ahí estamos hablando de que m y n son impares. Pero también se puede presentar lo siguiente.
donde S puede ser par. Entonces, digamos que esas son las características que se pueden presentar. Cuando está solamente el seno elevado a potencia impar o el coseno, pero cuando hay un producto entre seno y coseno, las dos pueden ser impares o la otra posibilidad es que una de las dos tiene que ser obligatoriamente ¿qué? Impar, ¿sí? Una de las dos mínimo requiere que sea impar cuando hay un producto. Cuando hay un producto. Siempre y cuando haya un producto se requiere o que las dos sean impares o que una de las dos sea impar. Si las dos son pares, pertenecen a tipo 1, las que ya vimos. ¿Cómo es que no haya producto? ¿Qué otra operación puede haber? Cuando hay fracciones, eso ya es otra tipología de, que vamos a ver aquí. Ya no pertenece a esta. O sea, estas son tipo 1 y 2 que tienen específicamente esa característica. Ya lo que usted, su merced, me pregunta es lo que vemos en la clase siguiente, que es cuando, por ejemplo, es en un cociente, ¿no? ¿Qué se hace ahí? O cuando están sumando, ¿qué se hace ahí? ¿Sí? Pues sumándose, lo que hace es que se separan, ¿no? Por linealidad. ¿Sí? Ustedes estaríamos hablando de dos integrales, ya no de una. ¿Sí? Bueno. Pero eso es parte de lo que vemos en la otra clase. ¿Sí? Por ahora quiero es que entiendan lo que es. Cuando el seno y coseno están elevados a potencias pares, pertenece al tipo 1, ¿cierto? Si están multiplicándose y están elevadas ambas a potencias pares, sigue siendo tipo 1. Pero aquí estamos hablando de que sigue siendo seno y coseno, pero elevadas ahora a potencias ¿qué? Impares. Y que cuando están multiplicando, pueden ser las dos impares, ambas pueden ser impares o al menos una de las dos, ¿cierto? Es lo que requiere como mínimo. Para este caso, se emplean las identidades pitagóricas. Se emplea la identidad trigonométrica pitagórica. Bachiller que se respete, la recuerda, ¿no? ¿Cuál es la identidad pitagórica? ¿Cuál es, chicos? Seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. De esa identidad pitagórica, pues se deducen las dos que vamos a utilizar aquí en todo el recorrido. ¿Cuáles son estas dos que vamos a utilizar en el recorrido? De lo que va a ver con esta parte de acá. ¿Cuál sería, chicos? Entonces, tenemos que en ese caso estaría hablando de ¿qué? De que el seno cuadrado de alfa, ¿a qué sería igual? A 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y la otra posibilidad es ¿cuál? Que el coseno cuadrado de alfa es igual a ¿qué? 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Listos? Esas serían las dos. Bueno. Por favor, están muy atentos a esa parte. ¿Listo? Voy a mostrarles un primer ejemplo bastante cortito para que podamos ir interactuando sobre ese tipo de, digamos, de ejercicios que se nos pueden presentar allí. Evalúe integral del seno al cubo de 4x por dx. Entonces, como ven ustedes, ahí la función trigonométrica del seno está elevada a una potencia impar y está solitario. Entonces, ¿qué es lo primero que se tendría que hacer para evaluar esa integral? Entonces, en ese caso, digamos que tenemos aquí integral de seno al cubo de 4x por dx. ¿Sería igual a qué? Entonces, integral
vamos a, lo primero que todo es descomponer ese seno al cubo. Porque si ustedes visualizan, lo que yo tengo como identidad pitagórica es que seno al cuadrado, o a lo sumo, coseno al cuadrado. O sea, necesito que estén elevadas al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto tendría que descomponerlo como seno al cuadrado de 4x multiplicado por el seno de ¿qué? De 4x por dx. Posterior a eso, el siguiente paso es utilizar la identidad pitagórica, a que es igual el seno cuadrado de 4x, o sea, estaríamos empleando esta identidad pitagórica. Entonces, ¿a qué sería igual? Entonces, sería igual a ¿qué? 1 menos el coseno cuadrado de ¿qué? De 4x. ¿Sí o sí? Multiplicado por la expresión del seno de 4x por dx. De ahí vamos a aplicar luego distributiva con el producto. Eso se podría hacer. O dos, podemos utilizar sustitución simple, si usted también quiere. Cualquiera de las dos posibilidades. Ahora, voy a mostrarles entonces cuál sería el procedimiento a seguir para la solución ahí. ¿Se puede utilizar la de ángulo doble? ¿La de qué? ¿Ángulo doble? No, la de ángulo doble era para cuando estaban elevadas a potencias pares. La de coseno. En ningún momento aquí hay un producto. Y las dos no están elevadas a potencia par para poder utilizar eso. Es diferente, ¿no? E inclusive desde el arranque está elevada a potencia impar, por eso no tiene nada que ver allí la de ángulo doble. Y así lo descomponga, de todas formas aquí, esta expresión está elevada al cuadrado y esta está elevada a la 1. O sea, no es un producto de ¿qué? De pares, de potencia, que sus exponentes estén elevados al, sí, que sean par. Los exponentes no son pares ahí en el caso. Es diferente. Entonces, claro, tiende uno a confundirla, ¿no? Esa integral del seno al cubo de 4x, reescribiendo lo que está allí, nosotros tendríamos, he dicho que tengo que la integral de seno al cuadrado de 4x por dx, perdón, de seno al cuadrado de 4x por el seno de 4x por dx. Dijimos que a esta expresión le iba a aplicar la identidad pitagórica, entonces eso es 1 menos el coseno cuadrado de 4x multiplicado por el seno de 4x por dx. Puedo separar aquí esta expresión, entonces si separamos esta expresión, ¿cómo nos quedaría? ¿Integral de qué? Por distributiva con el producto. 1 multiplicado por el seno de 4x, eso me da integral del seno de 4x por el diferencial de x, menos integral del coseno cuadrado de 4x multiplicado por el seno de 4x por dx. Entonces, esta integral que tenemos acá es una integral directa, esta primera integral. ¿Cuánto es la integral del seno de 4x? Entonces, ustedes recordarán que se utiliza el recíproco. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el recíproco? 1/4. Pero ojo, la integral del seno es menos coseno. Entonces, menos 1/4 del coseno de ¿qué? De 4x. Luego sigue menos esta integral que tenemos acá, es la que les digo que nos tocaría utilizar sustitución simple. Y la sustitución simple va en que ¿quién debería ser 1? Pues la expresión trigonométrica o la razón trigonométrica que tenga exponente diferente de 1. En este caso, ¿cuál es la que tiene exponente diferente de 1? Entonces, coseno de 4x va a ser 1. ¿Cuánto me daría la derivada de 1 con respecto a x? Menos seno de 4x por su derivada interna, que sería 4. Entonces, de 1 sería igual a ¿qué? Menos 4 seno de 4x por dx. Entonces, el detalle está en que la expresión que tenemos acá, seno de 4x por dx, es precisamente esta expresión de acá.
Entonces, ¿qué hacemos con este menos 4 que está multiplicando? Despejando, entonces quedaría de 1 sobre menos 4, es decir, menos de 1 cuartos, igual al seno de 4x por dx. Entonces, ¿cómo nos queda la integral? Entonces nos quedaría que la integral del seno al cubo de 4x por dx es igual a ¿qué? Bueno, entonces tenemos acá integral. ¿Quién es coseno de 4x? El coseno de 4x es u. Como tengo coseno al cuadrado, entonces sería u cuadrado. Y seno de 4x por dx, eso es de menos de u cuartos. Entonces, finalmente esto me queda menos un cuarto multiplicando al coseno de 4x. Menos por menos da más un cuarto, que puedo extraerlo, ¿por qué? Por linealidad, es una constante. ¿Qué multiplica la integral de un cuadrado por d1? ¿Cuánto nos da esa integral? Entonces tenemos acá que la integral del seno al cubo de 4x por dx sería igual a ¿qué? Menos un cuarto del coseno de 4x más un cuarto. ¿Cuánto es la integral de u al cuadrado? U a la 3 sobre 3 más la constante. Entonces finalmente la integral del seno al cubo de 4x por dx sería igual a ¿qué? Menos un cuarto del coseno de 4x más un doceavo. ¿Y quién era u? Nos devolvemos. ¿Quién era u? Es coseno de 4x y esa expresión elevada a la 3 más la constante. ¿Listo? Eso sería en términos generales. Y ya recuerdo. Se ven ejercicios extensivos. Esta técnica de integración normalmente, pues, los profesores, uno podría decir que la otra parte del trabajo independiente la tienen que hacer ustedes practicando, porque es puro uso de identidades trigonométricas, pero era importante diferenciarles a ustedes cuándo se utiliza la identidad de triángulos dobles y cuándo se utiliza la pitagórica, porque el resto entonces se les vuelve a ustedes un enredo. Entonces es importante uno poderles diferenciar los dos aspectos, tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? Queda claro que la de tipo 1 es para cuando seno o coseno están elevadas a potencias pares. Si hay producto entre seno y coseno están elevadas a potencias pares, entonces se utiliza la identidad de triángulo doble. Eso queda claro. Y en la que estamos ahora abordando es cuando la función del seno o del coseno están elevadas a potencias impares, pero si se presenta un producto, basta con que una de las dos esté elevada a potencia ¿qué? Impar. ¿Sí? Cosa que, por ejemplo, en tipo 1 no acepta. En tipo 1, si hay un producto de seno con coseno, ambas tienen que ser pares. No acepta el hecho de que una sea impar y la otra par. Por eso de ser impar y la otra par, pues estás en el tipo 2. ¿Listos? ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? Inquietudes, chicos, hasta ahí, ¿qué dicen? ¿Entendido? ¿Sonso? ¿Todo bien? ¿Podemos seguir? Otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo 2. Determine la integral del seno al cubo de 6x multiplicado por el coseno a la 4 de 6x por dx. Como ven ustedes, aquí ya ingresamos con un producto. Pero en ese producto, una de las dos funciones trigonométricas está elevada a potencia impar, lo cual me garantiza el hecho de poder utilizar las identidades pitagóricas, la identidad pitagórica, ¿no?
no voy a hablar de identidades en plural, no, porque por ahora solamente estoy usando la básica de la pitagórica, que es seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. De lo cual se deduce que el seno cuadrado de alfa es igual a ¿qué? 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y que el coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado de alfa. Listo. En este caso, quiero importante que ustedes resalten el hecho de la expresión que está elevada a la potencia impar. Entonces, yo tengo acá integral de seno al cubo de 6x multiplicando al coseno elevado a la 4 de 6x por dx. Me voy a preocupar por la expresión que está elevada a la potencia impar. Pues es la única expresión que voy a descomponer. Eso significa que quedaría integral del seno al cuadrado de 6x multiplicando al seno de 6x, ese producto equivale al seno al cubo, multiplicado por el coseno a la 4 de 6x por dx. Como ven ustedes, la idea ahora, una vez que he descompuesto el seno al cubo como seno cuadrado por seno, la idea es que la expresión del seno al cuadrado es la que le voy a aplicar la identidad pitagórica. ¿Y la identidad pitagórica qué es? Entonces, que nos quedaría igual a la integral de qué. Entonces, va la expresión pitagórica, luego multiplicado por el seno de 6x por el coseno de a la 4 de 6x por dx. Entonces, ¿cuál es esa identidad pitagórica? Y en el caso es 1 menos el coseno al cuadrado de 6x. Bien. Acá nosotros podemos entonces, de alguna u otra manera, podemos aplicar distributiva con el producto, ¿cierto? Podríamos hacer. Pero de una vez, desde ahí, usted puede aplicar sustitución simple, cambio de variable. ¿Quién cree usted que debe ser el candidato a ser 1? Pues precisamente la expresión trigonométrica que tenga potencia diferente de 1. En este caso están relacionándose coseno y el seno. Pero ¿cuál de las dos presentan potencias diferentes de 1? ¿Cuál? Coseno, ¿cierto? Entonces, coseno de 6x. Eso significa que cuando yo derive ese u con respecto a x, ¿cuánto me va a dar como resultado? Derivada del coseno es menos seno de 6x por su derivada interna, 6. Esto significa que el de u sería igual a menos 6 seno de 6x por dx. Pero les resalto una situación. Efectivamente, sí tenemos acá seno de 6x por dx. Es decir, esta parte de acá sí la tenemos. Entonces, necesitaríamos finalmente pues despejar, y entonces esto quedaría menos de u sextos igual a ¿qué? Al seno de 6x por dx. Entonces, nuestra integral nos quedaría ¿de qué forma? La integral sería igual a ¿qué? ¿Cómo quedaría si hiciéramos esa sustitución? Entonces, paréntesis, 1 menos, tengo coseno al cuadrado de 6x, pero para nosotros u es coseno de 6x, entonces va a quedar u al cuadrado. ¿Qué multiplica? Coseno a la 4 de 6x. Coseno a la 4 de 6x, entonces eso sería u elevado a la 4. Y seno de 6x por dx menos de u sexto. Finalmente, por linealidad, esto sería menos un sexto de la integral ¿de qué? Entonces aplicamos distributiva con el producto.
¿Cuánto nos da entonces esa expresión? Entonces, menos un sexto de la integral de qué? U a la 4 menos u elevado a la 6 por du. ¿Listos? Esta sería la expresión. Y fíjense, ya nos queda mucho más fácil, o mejor dicho, de una manera más práctica para poder evaluar esa integral. ¿Mm? ¿Esto no lo había tomado foto? ¿Y el daño por la pasada? Y le borré aquí esto. Espere lo propio para que lo pueda tomar la foto y enviar. Gracias por recordarme, Tomás, el hombre. Creo que eso es la respuesta a esto aquí era un cuarto de x menos un cuarto integral de x menos un cuarto integral de coseno de 2x por dx. Y aquí al final esto es un cuarto de x. Aquí esto era, había un 2 que estaba aquí, que salía, ¿cierto? Un octavo en arriba. Aquí esto era un octavo. Porque va a dar un octavo, o sea, la última. Sí, acá. Un octavo. Esto me daba un octavo de x. Y acá también lo mismo, un octavo menos un octavo multiplicado No, era el 12. Queda 16. por el recíproco, que es un medio, del seno de 2x. Finalmente la respuesta aparecía acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es un cuarto menos un octavo? Entonces, eso sería un octavo de x menos un 16avo del seno de 2x más la constante. Ahora sí, ahí queda la respuesta. Todo lo que le había borrado. Y se requiere de esta parte que también ya empezamos a escribir. ¿Listo? Ahora sí, ¿te quedó bien? ¿Ya la envió? Listo, vale. Entonces, aquí en este caso, la integral nos quedaría de la siguiente manera, chicos y señorita. Entonces, la integral es integral del seno al cubo de 6x multiplicando al coseno a la 4 de 6x por dx. Sería igual a qué? Entonces, tenemos menos un sexto, ¿sí? Por linealidad, entonces esto se puede separar como menos un sexto que multiplica la integral de u a la 4 por du menos integral de u a la 6 por du. Por supuesto, esas integrales son directas, uno ya podría estar haciéndolo de manera mucho más rápida, ¿no? Esta integral es u a la 5 sobre 5, la integral de u a la 4, la integral de u a la 6 es u a la 7 sobre 7, bueno, más la constante. Esto sería menos un 30avo de u a la 5, menos por menos da más, un 42avo de u a la 7 más la constante. ¿Quién era u? Lo devolvemos. Entonces esto queda un 30avo de coseno de 6x elevado a la 5 más un 42avo del coseno de 6x elevado a la 7 más la constante. Entonces nos queda menos un 30avo del coseno a la 5 de 6x más un 42avo del coseno a la 7 de 6x más la constante. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Está quedando claro esa parte?
Sí, jóvenes. Señor. Un tercer ejemplo, como para que podamos visualizar un poco mejor la cuestión. Evalúe integral de 0 a la 5 de 3x por el coseno elevado a la 5 o elevado a la, puede ser a la 7 de 3x por dx. Cuando los dos son impares, ahí en ese caso, los dos son impares, usted decide cuál de los dos va a descomponer. De tal manera que entonces visualicemos lo siguiente. Tengo integral de seno a la 5 de 3x por el coseno elevado a la 7 de 3x por dx. Lo que yo puedo hacer aquí, puntualmente, digamos que usted escoja uno, Tomás. ¿Cuál quiere descomponer? ¿Seno o coseno? Cualquiera de los dos se puede porque están elevados a potencia impares. En el caso anterior solo se podía uno, el que estaba elevado a la potencia impar. Como aquí los dos están elevados a potencias impares, puede escoger el que usted quiera. ¿El seno? Ah, bueno. Entonces él escogió esto. Entonces esto me quedaría integral del seno a la 4 de 3x multiplicado por el seno de 3x por el coseno elevado a la 7 de 3x por dx. Posterior a ello, ahí la idea es tratar de reescribir esta expresión. Seno a la 4 es lo mismo que ¿qué? Seno al cuadrado de 3x, todo elevado al cuadrado. Porque es que yo seno a la 4 no tengo una identidad. Lo que tengo es la identidad pitagórica, que es seno al cuadrado, o también la expresión de coseno al cuadrado que podríamos sustituir. Bueno. Luego sigue aquí, coseno elevado a la 7 de 3x, el orden de los productos no altera el resultado, y finalmente coloco la expresión que está elevado a la potencia 1, es decir, a la expresión lineal, la dejo de último. Y aquí es donde voy a aplicar el hecho de la identidad pitagórica. Aquí es la identidad pitagórica. Y esa identidad pitagórica, entonces acá nos quedaría integral de ¿qué? Entonces esto sería 1 menos el coseno al cuadrado de 3x, todo eso elevado al cuadrado, por el coseno a la 7 de 3x por el seno de 3x por dx. Entonces, ¿quién deberá ser u? Vuelvo y repito, u debe ser la expresión trigonométrica que tenga potencias diferentes de 1. Lo estamos visualizando, que es el famoso coseno. Que sea u igual al coseno de 3x. ¿Cuánto nos da esa derivada de u con respecto a x? Nos da menos seno de 3x por su derivada interna, que sería 3. Es decir, que de u sería igual a menos 3 seno de 3x por dx. Si despejamos, ¿sí? ¿Por qué voy a despejar? Porque efectivamente seno de 3x por dx es esta parte. Entonces, esto significa que me queda de u sobre menos 3 es igual al seno de 3x por dx. Entonces, tenemos acá que la integral sería igual a ¿qué? Entonces, sustituimos 1 menos, ¿quién es coseno de 3x? U. Entonces va a quedar u al cuadrado porque es coseno al cuadrado de 3x. Y esto a su vez elevado al cuadrado. Coseno de 3x es ¿quién? U. Pero es coseno a la 7, entonces va a quedar u a la 7. Y finalmente seno de 3x por dx, que esto es menos de u tercio. Y de esa manera nos queda una integral mucho más trabajable, menos un tercio y más visible. ¿Cómo evaluarla? Entonces esto sería
esto es un binomio cuadrado, entonces sería el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, multiplicado por u a la 7 por el de u. Entonces aquí esto nos queda menos 1/3 integral de ¿qué? Distributiva con el producto, entonces u a la 7 menos 2 u a la 9 más u a la 11 por d. Puedo aplicar linealidad para separar eso, ¿cierto? Menos 1/3 que multiplica integral de u a la 7 menos 2 veces integral de u a la 9 y finalmente más la integral de u a la 11. ¿Cuánto nos daría esa integral entonces allí? Entonces tenemos que la integral del seno a la 5 de 3x por el coseno elevado a la 7 de 3x por dx es igual a ¿qué? Entonces menos 1/3 que multiplica ¿qué? ¿Cuánto es la integral de u a la 7? U a la 8 sobre 8, correcto, Tomás. La siguiente, menos 2, ¿cuánto es la integral de u a la 9? U a la 10 sobre 10. ¿Y la integral de u a la 11? U a la 12 sobre 12. Más la constante, ¿cierto? Entonces esto sería menos 1/3, o mejor dicho, menos 1/24 de u a la 8, más 1/15, ¿sí? Porque esto se simplifica, da 1/5, ¿sí? 1/15 de u a la 10 y menos 1/36 de u a la 12 más la constante. ¿Y quién era u? Nos devolvemos. ¿Quién era u? Menos 1/24 de ¿qué? Coseno de 3x elevado a la 8 más 1/15 de coseno de 3x elevado a la 10 menos 1/36 de coseno de 3x elevado a la ¿qué? A la 12, más la constante. Entonces, como ven ustedes, hemos terminado ahí la integral, de evaluar esa integral, ¿no? Nos queda que la integral del seno a la 5 de 3x por el coseno elevado a la 7 de 3x es igual a ¿qué? Entonces, menos 1/24. Es más, podemos hacer hasta factor común, ¿cierto? ¿Cuánto sería ahí el factor común? ¿Cuánto podría ser? Está 24, 15 y 36. ¿Cuánto podría ser el divisor más grande ahí que podrían tener? 1/3 sería, ¿no podría haber más? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, podría ser entonces menos 1/3 ¿de quién? Entonces ahí quedaría coseno de 3, coseno a la 8 de 3x. ¿Qué multiplica? Entonces, si hago el factor común, esto nos quedaría ¿qué? 1/8. Luego seguiría menos, sí, porque estoy factorizando el signo menos ¿qué? 1/5 del coseno al cuadrado de 3x, porque le factoricé a la 8, y luego más
Ok, sí. O sea, entonces quedaría un doceavo del coseno, ¿qué? A la 4 de 3x más la constante. ¿Cierto? Ahí nos quedaría el ejercicio. ¿Listos? Preguntas, inquietudes hasta ahí, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estas integrales? Trabajables, ¿no? Para la próxima clase lo que vamos a trabajar son cuando lo que usted preguntaba, Tomás, cuando las expresiones están dividiendo en seno con coseno, es decir, aquí ya fluctúan tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿sí me entiendes? Esas también fluctúan. Al haber ya un cociente, ya empiezan a interactuar las otras razones trigonométricas, que son la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para esas razones trigonométricas allí, pues se trabajan las básicas y se trabajan las otras dos pitagóricas que nos hacen falta. ¿Cuáles son las otras dos identidades pitagóricas? Pues 1 más tangente cuadrado de alfa, que es igual a secante cuadrado de alfa, y la otra identidad pitagórica es 1 más cotangente cuadrado de alfa, que es igual a cosecante cuadrado de alfa. Preguntas, inquietudes, chicos, los que están de manera remota. Todo bien. Bueno, entonces podemos ir dejando ahí. ¿Listo? Gracias, muy amables. Entonces, la próxima clase trabajaremos esas otro tipo de tipo 3 que tiene que ver cuando se involucran las otras restantes razones trigonométricas que nos faltan. Y obviamente vamos a ver también el uso de las identidades trigonométricas del producto. Esas también las vamos a postular aquí en clase. ¿Listos? Eso lo que tiene que ver con esa integración trigonométrica, usando identidades trigonométricas, por supuesto. Listo, profesor. Bueno, ok, bye bye. Nos estamos hablando, chicos. Profe, casa. Chao, profe. profe. Hasta luego.